Señor Dios Padre Celestial, gracias te doy, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Dios, porque nos permites estar aquí en tu casa aún en esta condición de clima, Señor. Gracias por la lluvia. Te doy gracias por mis hermanos que pudieron estar aquí dispuestos a escuchar tu palabra. Te doy gracias también por los que no han podido venir. Tú sé con ellos, tú conoces el por qué no pudieron estar aquí. Bendíceles allá en sus hogares, Señor, y permite que los que estamos aquí podamos aprovechar bien el tiempo y podamos estar atentos a tu voz, Señor. Gracias te doy, te pedimos por nuestros hermanos en Cristo, donde quiera que se encuentren, cuídales, y por nuestro pastor también. En Cristo Jesús te damos gracias y pedimos. Amén. Hermanos, estamos ahí en el Salmo 19. La lectura la tuvimos del versículo 7 al versículo 10. De hecho, esos versículos, hermanos, hace rato lo recordaba como hermano, es un coro, ¿verdad? Es un canto que hemos entonado por mucho tiempo. Lo conocemos, la ley de Jehová es perfecta, ¿verdad? Y no lo sabemos. Y quise meditar, ¿verdad?, en este salmo, ¿verdad?, para abundar un poquito más en este pasaje, ¿verdad? Que aunque vemos que el Salmo 19 no empieza en el versículo 7, donde tuvimos la lectura, una vez, ¿verdad?, en una conferencia, el pastor Luis Martínez de Puerto Rico dijo que hay una gran diferencia en alabar a Dios y adorar a Dios. Alabar a Dios, hermanos, es darle gracias a Él por lo que nos da. Pero adorar a Dios es darle gracias a Dios por lo que Él es. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir. Alabar a Dios es darle gracias a Dios por lo que Él, ¿me qué, hermanos? Me da. Pero adorar a Dios es darle gracias a Él por lo que Él es. Y aquí lo que está haciendo el salmista, ¿verdad?, en este caso David, está adorando a Dios por la creación y está adorando a Dios por la palabra. La ley de Jehová es perfecta, dice el salmista. Y nosotros vamos a ver, recuerdo que hace 2 jueves, hermanos, yo predicaba el Salmo 23. Y abundábamos y reflexionábamos en por qué David explica este salmo con tanta certeza, y es que David era un pastor de ovejas y él entendía bien este salmo, y él solamente podría explicárnoslo de la mejor manera. Pero quiero que vayamos ahí, ¿verdad?, ahora al pasaje donde tuvimos la lectura. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el ¿qué, hermanos? El corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel. ¿Y que la qué, hermanos? Destila del panal. ¿Qué es, hermano, lo que Dios nos quiere decir en este pasaje que acabamos de leer? ¿O qué es lo que el salmista, en este caso David, inspirado por Dios, nos quiere transmitir a nosotros? Bueno, en lo personal, ¿verdad?, Dios ha hablado a mi vida en este pasaje, y lo que yo pudiera compartirles es: la palabra de Dios cambia la vida y ofrece bendición. La palabra de Dios cambia la vida y ofrece bendición. Hermano, quisiera que en esta tarde meditáramos en estas declaraciones, ¿verdad?, que hace David, con el fin de saber lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas a través de su palabra. Quiero que vaya conmigo ahí al versículo 7, hermanos. Quiero llamar su atención que lo que Dios quiere hacer, ¿verdad?, a través de su palabra en nuestra vida, primeramente, que vemos aquí, es convertir nuestra alma. La primera cosa es que, hermanos, convertir nuestra alma. Dice ahí el versículo 7, la ley de Jehová es ¿qué? Es perfecta, hermanos. Quiere decir que no hay errores, que no hay equivocaciones. La ley de Jehová es perfecta, y aquí viene, hermanos, el propósito de ella para nosotros. Dice que convierte
el alma. Hermanos, la palabra convertir significa restaurar o revivir. Y la palabra alma significa vida, persona, corazón o mente. Entonces, cuando leemos la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, entendemos, hermanos, que lo que David nos está tratando de decir es que Dios, ¿verdad?, a través de su palabra quiere renovar nuestra vida, quiere cambiar nuestra mente, nuestro corazón, quiere hacernos una nueva, ¿qué, hermanos? Porque nueva criatura sois. Las viejas cosas pasaron. He aquí todas son, ¿qué, hermanos? Hechas nuevas. Entonces comprendemos, ¿verdad?, que la Biblia, y cuando el salmista menciona que convierte el alma, quiere decir que tiene como propósito cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de vivir, cambiar nuestra manera de ser. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Hermanos, David es quien está escribiendo esto. Recordamos bien la historia de David, recordamos bien las malas decisiones que cometió David, recordamos, ¿verdad?, sin problemas la historia de David con Betsabé y cómo es que él cometió una mala decisión, ¿verdad? Pero aquí está David recordándonos una vez más, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Hermanos, fue la palabra de Dios la que un día, ¿verdad?, nos dio a conocer usted y a mí el evangelio de Jesucristo, y lo creímos y fuimos salvos y pasamos de vida, de muerte, perdón, ¿a qué? A vida, hermanos. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que gracias, ¿verdad?, a este bendito libro y a su contenido, una vez nosotros le escuchamos, ¿verdad?, cuando nos compartieron y creímos, y desde ese momento usted y yo fuimos salvos. Pero mire, y note con atención, dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Hermano, algo que quiero llamar su atención aprovechando este versículo es que en la iglesia, aquí mismo en este auditorio, podemos haber salvos, pero no convertidos. ¿Está conmigo, hermanos? Podemos haber muchos salvos, pero pocos convertidos. Por eso la importancia, hermanos, de dejarnos transformar y renovar por medio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Tiene un propósito para nosotros, hermanos, la palabra de Dios. Podemos renovar nuestra vida, podemos renovar nuestra mente, nuestra manera de pensar cada día con la palabra de Dios. Vaya conmigo ahí a 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios. 2 de Corintios, hermanos, capítulo 4. El apóstol Pablo hablando aquí de la fe en Jesucristo, hermanos. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en el versículo 16 del capítulo 4. Por tanto, no desmayamos. Él ya está hablando ahí de la fe en Jesucristo. Dice, antes, aunque este nuestro hombre exterior, ¿sí?, dice, se va desgastando, el interior, no obstante, ¿sé qué, hermanos? Se renueva de día, ¿en qué? En día. Hermanos, es normal, ¿verdad? Y es importante que como hijos de Dios, usted y yo podamos leer la palabra para renovar, hermano, día a día, ¿verdad?, nuestro hombre interior. Dios está interesado, hermanos, en que usted y yo podamos ser convertidos, no solamente salvos, en que podamos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Si usted, hermano, es alguien salvo y tiene mucho tiempo, ¿verdad?, en el evangelio, y usted nota, ¿verdad?, que hay cosas que en su vida no hay cambiado, es porque no hemos considerado la palabra de Dios en nuestra vida. Porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. No solamente, hermanos, es ser salvo, debemos llegar al punto de ser convertidos. Ahora note que la palabra convierte, dijimos hace un momento, que también significa revivir. Es la palabra de Dios, hermanos,
cuando usted y yo estábamos muertos, sí, muertos en nuestros delitos y pecados, y escuchamos la palabra, y nosotros, ¿verdad?, de estar muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros, ¿qué, hermanos? Revivimos a vida nueva en Cristo. La palabra de Dios, hermanos, es vida. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. Le pregunto, hermano, ¿usted ya revivió a vida nueva en Cristo? ¿Usted está renovando su mente, su corazón y su vida cada día con la palabra de Dios? Dios no quiere solamente que seamos salvos. Y gloria al Señor que la salvación, ¿verdad?, consta de lo que Él hizo. Pero quiere que lleguemos a ser convertidos, hermanos. No solamente, hermanos, vemos aquí en el versículo 7 que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, sino que dice después, hermanos, el testimonio de Jehová, ¿qué? En el pasaje que dice, hermanos, es fiel, hermanos, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo, hermanos. David, hermanos, aunque es un rey, aunque tiene riquezas, aunque tiene ejércitos, aunque tiene un palacio y tantas cosas, hermanos, David comprendió la necesidad de tener sabiduría, hermanos, de parte de Dios. Sabiduría divina, hermanos, sabiduría que solamente Él puede dar. Dice ahí en Proverbios 2:6, vaya conmigo allá a Proverbios 2:6. Proverbios 2:6, hermanos, ahí adelante, por favor. Dice la Biblia ahí en Proverbios 2:6, porque Jehová, ¿qué, hermanos? Da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento, ¿y qué, hermanos? Y la inteligencia, hermanos. La verdadera sabiduría, una sabiduría divina, hermanos, solamente Dios la puede dar. Pero hay una condición, hermanos, que aunque usted no lo crea, viene en este mismo versículo, y es que esa sabiduría, ¿verdad?, hace sabio ¿a quién? ¿Al soberbio? ¿Qué dice? Al sencillo. Hermanos, ¿no le da curiosidad saber que David, siendo un rey, David teniendo gente a su mando, él va a Dios a pedir sabiduría? ¿Quiénes somos usted y yo para no ir, verdad, delante de Dios y decirle a Dios, Señor, ayúdame, te necesito, dame sabiduría, Señor? Que a propósito, hermanos, la palabra sencillo, verdad, significa torpe o ingenuo. ¿Quién es el ingenuo? El inocente. El que necesita, ¿verdad? Y el que reconoce en su condición que necesita sabiduría. Pero a nosotros no nos gusta que nos llamen torpes. A nosotros no nos gusta que nos digan ingenuos. Pero ¿sabe qué? Es al ingenuo y es al torpe, ¿sí?, al que Dios le da sabiduría. Recuerde que la palabra de Dios dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia. ¿A quién, hermanos? A los humildes. Y mire qué especial que aquí David dice: el testimonio de Jehová es fiel, que te pueda hacer sabio, pero no a cualquier persona, dice, al sencillo. David, hermanos, está siendo humilde para usar esta palabra. Nos transmite, hermanos, la necesidad de ser humildes delante de Dios y considerar que sin Dios, hermanos, no sabemos nada. Hermanos, no es casualidad que el hijo de David, el mismo Salomón, cuando tuvo la oportunidad de pedirle algo a Dios, ¿qué fue lo que le pidió? Sabiduría. Muchos podríamos decir, fue lo que ocurrió, fue lo que se le ocurrió en ese momento, fue lo que necesitaba tal vez, pero hermanos, su padre era David. Yo creo fielmente que Salomón vio en algo en su padre, que cuando él tuvo su oportunidad se acordó y dijo sabiduría. Y no es casualidad, hermanos, tantos proverbios y tantos salmos de David. Yo estoy seguro que Salomón fue grandemente influenciado por su padre, a tal manera que cuando Dios le dijo, ¿qué quieres?, él se acordó y dijo, sabiduría. Y usted sabe, ¿verdad?, de las grandes cosas que hizo Salomón con esa sabiduría. Aunque en los últimos momentos de su vida, ¿verdad?, se desvió su corazón.
pero sabemos todas las cosas que Él hizo. Hermanos, no se trata de terminar un seminario o un instituto. No se trata de tener una carrera profesional o técnica. No se trata de leer libros, ¿verdad? O saber resolver problemas. Se trata de ser humildes y sencillos delante de Dios y decirle: Señor, dame sabiduría. Y el testimonio de Jehová es fiel. Tan fiel, hermanos, que hace sabio. ¿Al quién? Al sencillo. ¿Se considera usted sencillo, hermanos, delante de Dios? ¿Se considera humilde delante de Dios? ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que le pidió consejo a Dios antes de tomar una decisión? ¿Cuándo fue la última vez que humildemente fuiste a la presencia de Dios a pedirle sabiduría? Dios quiere, hermanos, que día a día seamos humildes y pidamos sabiduría de parte de Él. Dijimos, hermanos, que la ley de Jehová es perfecta, ¿que qué? Que convierte el alma. Él quiere que renovemos nuestra manera de pensar, nuestra vida a cada momento. Dijimos que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo, hermanos. Esa sabiduría que solamente Él puede dar, usted no la puede buscar. Dios se la va a dar cuando vea su humildad en su corazón. Pero también, hermanos, Dios a través de su palabra quiere darnos alegría. Quiere darnos alegría. Vaya conmigo ahí al versículo 8, hermanos. Dice la palabra de Dios ahí en el Salmos, capítulo 19, versículo 8. Los mandamientos de Jehová son, ¿qué, hermanos? Son rectos, que alegran el corazón. Hermanos, una vez, hermanos, que usted y yo empezamos a vivir conforme a la palabra de Dios, entendemos por qué Dios pide lo que pide. Nos damos cuenta, ¿verdad?, que es para nuestro propio beneficio. Así como David, hermanos, que escribe esto, él se pudo haber dado cuenta de esto también. Recordemos, hermanos, ¿verdad?, que David pecó con Betsabé, tomó una mujer que no era suya, ¿verdad? Cometió, ¿verdad?, ahí adulterio en su corazón. Y tal vez, ¿verdad?, para David ya estaba todo perdido, pero cuando Dios le da una oportunidad, ¿verdad?, y restaura su vida, yo me imagino, hermanos, ahí a David leyendo su palabra, ¿verdad? Tal vez ahí recordemos, hermanos, que David no tenía el contenido que usted y yo tenemos. Él tenía el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Hermanos, nosotros la tenemos completa. Y David, teniendo solamente esos 5 libros, tal vez él, una vez que Dios lo perdonó, ¿verdad?, y que lo restauró, tal vez David se regocijaba y: ay, Señor, qué bueno que me diste una segunda oportunidad. Porque mire, vaya conmigo allá a Deuteronomio 5:21, hermanos. Deuteronomio. Esta parte de la Biblia sí la tenía David en sus manos, hermanos. Deuteronomio, por favor. Deuteronomio capítulo 5, hermanos. Versículo 21. Miren lo que dice la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 5, versículo 21. Dice: no codiciarás, ¿qué, hermanos? La mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. David lo sabía. David conocía perfectamente la decisión que él iba a tomar. Pero ahí fue David. Y yo creo, hermanos, y me imagino, ¿verdad?, usando la imaginación un poco, que una vez que Dios lo perdonó y que una vez que Dios restauró su vida, él se alegraba de tener este versículo aquí. Él se alegraba y decía: gracias, Dios, por tu palabra, porque aunque la primera vez no la obedecí, tengo una segunda oportunidad. Hermanos, yo veo cosas en este libro, hermanos, que antes hacía, de las cuales me arrepiento. Y me alegra saber que están aquí. Me alegra saber, ¿verdad?, que Dios siempre tuvo el mandato ahí. Y dice la palabra de Dios en nuestra lectura: los mandamientos de Jehová son rectos, no chuecos, rectos, que alegran el corazón. Y sin duda alguna, hermanos, la palabra de Dios nos trae alegría.
La palabra de Dios nos trae gozo. La palabra de Dios, hermano, nos trae bendición. La palabra de Dios nos trae prosperidad. Recuerdo, ¿verdad? En una predicación, nuestro hermano Misael predicaba y me acordaba cuando escribía esto y decía que él de repente abrazaba su Biblia. De repente el abrazo, dice el hermano. La palabra de Dios, hermanos, nos trae alegría. Nos trae alegría, hermanos. Hay muchos cristianos, hermanos, hoy en día que quieren ser prosperados, quieren vivir en alegría, quieren estar bien en sus trabajos, quieren estar bien en su matrimonio, quieren que sus hijos, hermanos, tengan buenas vidas espirituales. Pero les digo algo, no consideran la palabra de Dios, no consideran lo que Dios pide en sus vidas. Por eso viven una vida infeliz, que aunque son salvos, ¿verdad? Y están en la iglesia, problema tras problema tras problema, y pareciera, ¿verdad?, que no hay bendición de parte de Dios. La bendición aquí está, hermanos. El detalle es que no estamos obedeciendo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que traen alegría. ¿Quiere usted la alegría que la palabra de Dios promete? Empiece a ser obediente. Empiece a ser humilde delante de Dios. Y yo le aseguro, hermanos, que la palabra le va a traer alegría a su vida. David comprendió, hermanos, y por eso nos deja claro que es necesario no solamente considerar que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. No solamente debemos considerar que el testimonio de Jehová es fiel, el que hace sabio al sencillo. No solamente considerar que los mandamientos de Jehová son rectos, hermanos, que alegran, ¿qué, hermanos? El corazón, sino que el precepto de Jehová es puro, que alumbra, ¿qué, hermanos? Los ojos. Es decir, hermanos, que Dios no solamente quiere convertir nuestra alma, no solamente, ¿verdad?, quiere darnos sabiduría, no solamente quiere darnos alegría, sino que Dios también, hermano, quiere darnos dirección. ¿Quiere darnos qué, hermanos? Dirección. Vaya conmigo ahí al capítulo 19, versículo 8. La segunda parte del versículo 8 dice la palabra de Dios ahí. Sígame con su vista. El precepto de Jehová es que, hermanos, es puro, es limpio, que alumbra los ojos. David, hermanos, una vez que pecó, David una vez que tomó una mala decisión, David una vez que llegó un día, el día malo para su vida, no pudo aprender una cosa mejor, hermanos, que saber que necesitaba de la dirección de Dios. No sé usted, hermanos, pero si yo tomo una mala decisión en mi vida, que de hecho he tomado muchas, no puedo anhelar una mejor cosa que la dirección de Dios en mi vida. ¿Para qué, hermanos? Pues para ya no pasar por lo mismo. Para ya no pasar por lo mismo. ¿Por qué nosotros, hermanos? ¿Por qué usted y yo deberíamos anhelar la dirección de Dios para ya no pasar por lo mismo? Digo, al menos de que a alguien le guste estar pasando a cada rato por lo mismo. Pero creo fielmente que cada uno de los que estamos aquí, una vez que la regamos, una vez que llegó el día malo, una vez, ¿verdad?, que llegó el quebrantamiento de corazón y estamos ahí humillados delante de Dios, creo que todos los que estamos aquí ya no queremos pasar por lo mismo. ¿O me equivoco, hermanos? David una vez que la regó, hermanos, una vez que supo lo que había hecho, él, si algo anhelaba en su vida, fue la dirección de Dios. Dice ahí la palabra de Dios, el precepto de Jehová, es decir, el mandamiento, el estatuto, como usted lo quiera ver, no tengo problema, es puro, es tan limpio, dice, que alumbra sus ojos. Vaya conmigo, hermanos, ahí al Salmo 119. Salmo 119, por favor, un salmo muy conocido por todos, y si algunos no lo conocen, quiero que lo conozcan en esta tarde. Salmos 119, versículo 105, hermanos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, versículo 105, dice, lámpara es a mis pies, ¿qué, hermanos? Tu palabra y lumbrera, ¿a qué?
a mi camino. Hay una canción de eso, ¿no, hermanos? Sí, ¿verdad? Hay una canción, creo que como de rondalla, ¿verdad? Una de niños. Ok, bueno, hermanos, ya nos dimos cuenta que es más que una canción. Es la palabra de Dios. Dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, la palabra de Dios nos deja claro que necesitamos, ¿verdad?, de la dirección de Dios en nuestra vida, para ya no pasar por los errores que ya pasamos una vez. No dudo, hermanos, que en nuestra vida la mayoría de los quebrantos y de las malas decisiones de las que después nos arrepentimos sean causa de nuestras propias decisiones. No lo dudo. Es más, usted puede hacer un análisis desde que nació hasta ahorita y piense, ¿verdad?, aunque no lo quiera, en los peores momentos de su vida. No dudo que muchos de ellos fueron por causa de sus decisiones y de la mía. Necesitamos la dirección de Dios en nuestras vidas. Necesitamos la presencia de Dios en nuestro día a día. David comprendió, hermanos, que necesitaba la dirección de Dios. Es su palabra la que necesitamos, hermanos, como lámpara en nuestra vida. Dice Proverbios 3, no necesita ir ahí. Versículos 6 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿En verdad confiamos en Dios? ¿En verdad buscamos su dirección cada día? Hoy tenemos, hermanos, Dios siempre está hablando en su palabra y sin duda alguna, hoy tenemos un llamado a buscar la dirección de Dios todos los días. Dios quiere, hermanos, evitarnos grandes quebrantos. Dios quiere evitar, ¿verdad?, grandes humillaciones en nuestra vida, malos momentos. Pero para eso, ¿qué necesitamos hacer? Decirle a Dios, Señor, ayúdame. Necesito tu dirección. Y el Señor, hermanos, nos ayuda. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Pedirás la dirección de Dios en tu vida? No solamente el Señor a través de su palabra quiere convertir nuestra alma. No solamente quiere darnos sabiduría. No solamente, hermanos, quiere darnos alegría. No solamente quiere darnos dirección. Sino que Dios en su palabra, hermanos, también nos invita a permanecer en Él. Nos invita, ¿a qué, hermanos? A permanecer en Él. Vaya conmigo allá al versículo 9 del mismo pasaje. Dice la palabra de Dios ahí. El temor de qué, hermanos? De Jehová es ¿qué? Es limpio. Que permanece ¿para cuándo? ¿Para un ratito? Para siempre. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Hermanos, la palabra temor, ¿verdad?, aquí en este pasaje significa reverencia, significa respeto, hermanos. David nos enseña que nosotros, ¿verdad?, la reverencia que debemos tener para con Dios, ese respeto no se debe perder nunca. Es una reverencia para siempre. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Usted quiere ser sabio, usted quiere que le vaya bien, usted quiere tomar buenas decisiones, usted quiere evitar quebrantos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, la reverencia a Él, el respeto. Cada vez que vamos a actuar en nuestra vida, que vamos a tomar una decisión, piense en Él, ¿sí? Respételo, ¿sí? Él es Dios, nosotros no somos nada, hermanos. Amén, hermanos. Y recuerde que si quiere sabiduría, Dios la da, pero ¿a quién la da? Al soberbio, al que ya sabe, al que estudia mucho. ¿A quién se la da? Al sencillo, ¿sí? Al que reconoce, soy torpe, Señor, soy ingenuo, te necesito. A ese Dios le ayuda, hermanos. A ese Dios le da sabiduría. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que nos quiere hacer su palabra, que dice permanecer en Él. Hermanos, David nos enseña que permanecer en Dios no es algo que sea temporal. Es algo, no nos hace saber por qué debe ser siempre
La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Una cosa, hermanos, es conocer a Dios, pero otra cosa, hermanos, es permanecer en Dios siempre. Siempre. Usted no permanece en Dios, hermanos, solamente cuando esté en la iglesia. Usted permanece en Él aquí, allá afuera, en su colonia, en su trabajo, en su escuela. ¿Sí? Un verdadero cristiano permanece en Él, donde sea que esté, hermanos. ¿Sí? Y la Biblia, hermanos, nos enseña y nos invita a permanecer para siempre. Y mire, hermano, la importancia de esta parte de la Biblia. La rutina, a veces el trabajo, los estudios, tantas cosas que hay que hacer allá afuera, hermanos, que nos hacen perder el enfoque, ¿verdad? Y en vez de estar viendo siempre a Dios, que a propósito, la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y nosotros, ¿verdad? Decimos sí y amén, pero vamos a la escuela y vamos al trabajo y rápidamente nos afanamos y nos perdimos y ya no leímos la Biblia, ya ni oramos, ya comemos y ya terminamos y se me olvidó orar. ¿Y sabe qué pasa o qué termina pasando? Que terminamos amando más las cosas del mundo y de allá afuera que a Dios. Y la Biblia es muy, muy clara, hermanos, y recalca en muchos pasajes que es necesario permanecer en Él. Vaya conmigo, hermanos, ahí a primera de Juan, por favor. Quiero que usted compruebe que lo acabo de decir con la Biblia, porque al final de cuentas lo que importa es lo que dice Dios en su palabra, hermanos, no yo. Vaya conmigo ahí a primera de Juan, por favor. Primera de Juan, si alguien me ayuda, hermanos. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al versículo 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al versículo 17, hermanos. ¿Alguien lo tiene, hermanos? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece. ¿Quién es el que permanece? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese debería ser usted y ese debería ser yo. La Biblia nos invita en múltiples pasajes a permanecer en Él, hermanos. Y aquí, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El respeto que usted le debería tener a Dios es el mismo que usted tiene aquí en la iglesia, hermanos, es el mismo que usted debe tener allá afuera. Así como usted habla aquí, usted debe hablar allá afuera. Usted como piensa aquí, debe pensar allá afuera. ¿Por qué, hermanos? Porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque el temor de Jehová es limpio, que permanece ¿cuándo? Para siempre. Le pregunto, hermano, ¿cómo está su relación con Dios? Debemos tener un profundo respeto, hermanos, continuo a Dios y a su palabra. Tenemos un llamado a permanecer en su palabra, en obediencia. ¿Busca usted a Dios cada día? ¿Busca usted agradarle con su vida a Dios todos los días? ¿Usted es el mismo aquí en la iglesia y allá afuera? Recordemos que nuestro Dios es un Dios santo. Dios no solamente, hermanos, quiere convertir nuestra alma. Dios no solamente, hermanos, quiere darnos sabiduría. Dios no solamente quiere darnos alegría. Dios no solamente quiere darnos dirección. Dios no solamente quiere que permanezcamos en Él, sino que una vez, hermanos, que ya vimos todo esto, todo este salmo, no queda duda alguna de que Dios quiere bendecir en nuestras vidas. Dice Jeremías 29:11, siempre lo digo, un pasaje que me encanta. Dice, porque Jehová tiene planes de paz para nosotros y no de mal. Dice, a fin de daros el fin que esperáis.
Hermanos, Dios quiere bendecirte. Él ya tiene ahí la bendición. Él no quiere que te la pierdas. Pero es necesario, hermanos, es necesario que estés en su voluntad. Ya lo vimos ahorita, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios quiere bendecirnos. Dice ahí la parte del versículo 10, hermanos. Desde el versículo 9, la segunda parte dice: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El salmista está confirmando lo que acabamos de escuchar. El salmista lo está confirmando. Los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Y nos damos cuenta, hermanos, que además de todas estas bendiciones, Dios quiere enriquecer nuestra vida. ¿Por qué enriquecerla? Lo primero lo que pensamos cuando escuchamos la palabra enriquecer, pensamos en dinero, pensamos en bienes, en cosas materiales, pero Dios, hermanos, va más allá. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 10, puede seguirme con su vista. Deseables son más que el oro. ¿Qué es deseable? Lo que nos acaba de mencionar, hermanos. Y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, la que destila del panal. Hermanos, esto que David nos declara, nos está diciendo, hermanos, que lo que nos acaba de decir tiene más valor que mucho oro, que es mucho más dulce, hermanos, que la misma miel, la que destila del panal. Hermano, hay gente que quisiera saber estas verdades que usted y yo acabamos de escuchar, pero no las conoce. Y vive su vida, hermano, y se están desgastando para vivir alegremente. Están desgastándose para obtener sabiduría. Están desgastándose, ¿verdad?, para vivir esa vida, ¿verdad?, y poder llenar ese vacío en su corazón. Pero les digo algo, no van a poder, porque falta la palabra de Dios en sus vidas. Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Y usted, hermano, y yo la tenemos. Y gloria al Señor por eso. Pero, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Ya nos dimos cuenta que no tenemos la Biblia nomás por tenerla. Dios quiere convertir nuestra alma, quiere darnos sabiduría, quiere darnos alegría, quiere darnos dirección, quiere que permanezcamos en Él. Y para eso, enriquece nuestra vida dándonos su palabra. La pregunta aquí sería, hermanos, ¿va a aprovechar usted los recursos que Dios nos ha dado? Los recursos tan valiosos, más valiosos que el mismo oro afinado, el Espíritu Santo y su palabra. Que Dios nos ayude, hermanos, a considerar su palabra cada momento para al menos tratar de vivir agradándole todos los días de nuestra vida. Es lo menos que podemos hacer, hermanos. Ya nos dimos cuenta, lo que Dios nos ha entregado no es simplemente un libro, va más allá. El detalle es si usted y yo vamos a aprovechar eso. Vamos a ser sencillos, vamos a ser humildes, vamos a ir ante su presencia y decirle: Señor, ayúdame, yo quiero agradarte. Y el Señor en su gracia, hermanos, y en su misericordia, le agrada, te ayudo. Señor Dios, gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias te doy, Señor, porque eres bueno. Gracias, Dios, porque no solamente tenemos un libro, sino que va más allá. Es tu palabra. Y te quiero dar muchas gracias, Señor, por este pasaje, porque nos damos cuenta, Señor, que aún estás interesado en nosotros, que quieres hacer grandes cosas con nuestra vida. Ahora yo te ruego que seas con mis hermanos. Danos un corazón sensible a tu voz. Danos un espíritu humilde delante de ti. Necesitamos esa sabiduría que solamente tú puedes dar para poder evitar tantos quebrantos y tantas malas decisiones en nuestra vida. Gracias, Dios, porque tienes planes de bien para nosotros. Ahora yo te ruego que podamos valorar eso y podamos buscarte cada momento.
En el nombre de Cristo Jesús te quiero agradecer y te pido todo esto. Amén.